días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, esto es Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como los escribas, dice así en su Biblia. Amén, como los escribas. Ok, quiero que escuchen bien, los escribas. Quiere decir que los escribas también enseñaban, también predicaban, también enseñaban la ley a la gente. No solo era Jesús, también ellos. Pero volvamos a repetir el 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire qué precioso. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. La autoridad del maestro. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Oiga bien lo que decía la gente, mire qué precioso. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Wow, impresionante. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Oh, haz temblar, Padre, con tu palabra nuestros corazones y los corazones de los que mirarán este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Dale un aplauso al Señor si usted quiere. Chequee, me dice: mira bien. Mire qué precioso. Esto es impresionante. Wow, me impresiona Jesús. Lo que acabamos de leer dice de que Jesús se encuentra viniendo a una sinagoga para enseñar, es decir, a una iglesia. Y él estaba enseñando, pero la gente estaba atónita, estaba admirada, estaban sorprendidos. En sus corazones sonaba algo bien impresionante y decían: ¿con qué autoridad habla este hombre? ¿Quién es el que le ha enseñado esa autoridad? Eso decía la gente. ¿Por qué este hombre no enseña como los escribas? Porque los escribas también enseñaban. Lo que quiere decir que los escribas también enseñaban. Hola, mami. Lo que quiere decir que los escribas también enseñaban la palabra. También enseñaban la palabra del Señor, la ley de Moisés. Y la gente estaba acostumbrada a escuchar a los escribas predicar y enseñar también. Pero cuando vieron a Jesús, se sorprendieron, se admiraron, se llenaron de asombro, estaban atónitos y decían: wow, ¿con qué autoridad habla este hombre? Diferente a los escribas y fariseos. ¿Cómo puede ser posible? Y aparte de eso, dice que estaba un hombre endemoniado y lo sanó. Y le dijo al demonio: cállate y sal fuera. Y salió. Wow, se habían puesto atónitos al ver a Jesús predicar, enseñar diferente a los escribas y fariseos, porque estos hombres eran hipócritas. Ellos enseñaban y predicaban, pero no practicaban lo que decían. Ponían cargas a los hombres que ellos no podían llevar. Y le decían a la gente: hagan esto y lo otro, algo que ellos no podían practicar. Y cuando aparece Jesús, la gente se sorprende de lo que él hablaba. Pero ¿por qué se sorprendía la gente? ¿Por qué la gente sentía esa alegría? ¿Por qué la gente se admiraba, se ponían atónitos? ¿Y
y quedaban con la boca abierta todos. Aparte de que liberó un endemoniado y sacó fuera el demonio, decían: ¿y cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre? Mire qué pasa acá, mire qué precioso. ¿Quién es este hombre que aún los demonios le tiemblan y salen y huyen? ¿De dónde salió? ¿Qué está pasando acá? Wow, la gente se sorprendía porque jamás habían visto a un hombre hacer tan milagros como esos. Jamás en sus vidas habían visto un hombre darle vista a un ciego, resucitar a un muerto, levantar a un paralítico, liberar a un endemoniado, hacer hablar a un mudo. Jamás. Y los escribas y fariseos y los sumos sacerdotes sin vergüenza se llenaban la boca predicando y enseñando la ley, y jamás sucedió nada como lo que sucedió cuando Jesús caminó y anduvo en medio de la gente. Pero la pregunta de todo esto es esto: ¿por qué, si los escribas y fariseos predicaban la ley, que es la misma palabra de Dios, y no sucedía lo que sucedía cuando Jesús predicaba y enseñaba? ¿Por qué la gente no sentía ese gozo cuando los escribas enseñaban? ¿Y por qué cuando Jesús sí enseñaba, ellos sentían ese gozo y esa alegría? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? La gente se admiraba. ¿Qué es lo que necesita el mundo entero ahora en día? Ver hombres parados en la brecha, que no solo se llenen la boca de hablar cosas que no viven. Eso es lo que está careciendo el mundo ahora en día. La gente, ver hombres reales, hombres sinceros, hombres santos, temerosos, justos, hacedores de la palabra de Dios, para que la palabra fluya y sucedan estas cosas. Los escribas y fariseos estaban acostumbrados a enseñar la ley, a predicar la palabra, pero no sucedía nada. ¿Por qué? Porque eran unos hipócritas, eran unos sinvergüenzas, no practicaban lo que estaban diciendo. Ponían cargas a los demás, cargas que ellos no podían llevar ni siquiera con un dedo. ¿Y por qué cuando Jesús apareció la gente estaba atónita? ¿Por qué la gente se sorprendía? ¿Por qué la gente se llenaba de gozo? Porque Jesús era santo, porque Jesús practicaba la palabra, porque la comida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, y es por eso que los demonios temblaban a su presencia. Wow, no sé si lo están entendiendo. Impresionante. Es por eso que los demonios, el demonio al que liberó el mismo demonio, luego: yo te conozco, tú eres el santo de Dios, tú eres Jesús, el Nazareno, el Hijo de Dios, le dijo el mismo demonio. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús causó un impacto poderoso. ¿Por qué la gente corría? La gente que estaba enferma corría a donde Él y eran sanados. Porque Él era un hombre que lo único que quería hacer era practicar su palabra. La comida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre mientras estaba aquí en esta tierra. Esos son los hombres que Dios quiere ahora en día, que se dejen de tanta palabrería, hablando por aquí, hablando por allá, y sin vergüenzas, hipócritas, y en los secretos no practican la palabra. En los secretos son unos hipócritas delante de Dios, y delante de Él no podemos esconder nada, absolutamente nada. ¿Por qué se sorprendía la gente? Y se quedaban admirados, se quedaban atónitos. Y todos se asombraban, el verso 27, de tal manera que discutían entre sí. Oiga bien, la gente se ponía a discutir, entre ellos mismos discutían: ¿pero qué le pasa? ¿Cómo es posible? Mira, los demonios se les sujetan, los demonios salen fuera. ¿Por qué? Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre ellos mismos, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los demonios.
manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama se comenzó a extender. Imagínense. Ahora hay famosos pero de nombre. Gente que corre por todo el mundo, pero de puro nombre. Pero, ¿qué está pasando? Estamos practicando la palabra. Jesús, la comida de Él era hacer la voluntad del Padre. Y Jesús llamó madre y hermanos aquellos que practicaban la palabra del Padre. Jesús les daba valor a aquellos que también se esmeraban y se esforzaban por predicar la palabra de Dios. Y a eso los llamó hermanos y padres. Y lo mismo continúa haciendo ahora en día. Lo mismo sucede. Eso es lo que Dios quiere, hombres que se santifiquen, hombres que determinen y decidan servirle al Señor, hombres y mujeres, que no solo digan yo soy cristiano, que no solo digan yo soy un predicador, yo soy un pastor, yo soy un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, que no solo hablen de nombre, sino que lo sean en realidad delante de Dios. Que lo sean en realidad delante de la presencia de Dios. Hombres y mujeres quiere el Señor que practiquen su palabra para que también los demonios digan lo mismo. Los demonios nos conocen perfectamente bien. Él sabe quién es hijo de Dios y quién no de verdad. Ellos tiemblan a la presencia de aquellos que caminan la cobertura de Dios. Aquí no nos vamos a hacer cuentos. Él sabe perfectamente bien. Él sabe, ese que está ahí dice, ese no es nada. ¿Qué miedo le puedo tener? El diablo le tiembla a aquellos que tienen la autoridad del Padre. Aquellos que se deciden a hacer la voluntad de Dios. A esos son los que le tiembla el diablo y sus demonios. Por eso es de que nosotros, si estamos llenos de su presencia, ¿qué miedo le podemos tener al diablo? ¿Qué miedo le podemos tener a los demonios? Mucho menos le vamos a tener miedo a lo que diga la gente de uno. Cuando tenemos su cobertura, cuando tenemos su presencia, cuando estamos caminando bajo la mano del Todopoderoso, ¿qué miedo podemos tener? ¿A qué le podemos temer aquí en la vida? Si estamos bajo la cobertura de aquel que hizo los cielos y la tierra, hizo el mar y todos los animales que hay en ella, ¿qué miedo le vamos a tener? Escribas y fariseos, ¿por qué la gente no decía lo mismo de ellos? ¿Por qué la gente no sentía ese fuego, eso precioso dentro de sus corazones cuando ellos predicaban? Porque no tenían nada de su presencia, porque no tenían nada de su unción ni de su respaldo. Porque eran sinvergüenza, solo eran hombres que hablaban, pero jamás tenían una comunión íntima con el Señor. Jamás tenían una relación íntima con el Señor. Y el Señor eso es lo que está llamando ahora, hombres y mujeres que se decidan a servirle. Por eso Jesús decía, nadie de ustedes va a dejar casa, hijos, padre, mujer, marido, si no se le va a ser recompensado 100 veces más, dijo Jesús. El que deja, oiga bien, no está hablando de dejar tirado a nuestra esposa o a su marido, no está hablando de eso, no está hablando de que usted deje tirado a sus hijos, no. Está hablando de que usted quiere que le demos el primer lugar a Él, no a los que tenemos aquí en la vida, porque nuestra familia es importante, pero es más importante Él que nos dio la familia que tenemos. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Darle un aplauso al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de ahora en día. Niña, mire, chiquela ahí, va a menearla. Amén. Es impresionante. Mire que eso es lo que el Señor quiere de hombres y mujeres ahora en día, que influencien su presencia, que influencien su unción, su poder. No como los escribas y fariseos, que solo hablaban de la ley, pero no practicaban nada, absolutamente nada. Hombres y mujeres que practiquen su palabra,
Eso es lo que quiere el Señor. Hombres y mujeres que practiquen su palabra, que su comida y que su bebida sea hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces vamos a tener el respaldo de Él. Entonces los demonios van a conocernos. Entonces los demonios van a decir: ese sí lo conocemos. Como dos hombres andaban predicando y estaban intentando sacar un demonio en el libro de Hechos. Y los demonios le dijeron a ellos: bueno, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que los desmenuzaron y desnudos salieron corriendo. Oiga bien lo que hacen los demonios. Desnudos salieron corriendo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que era así nomás sacar demonios. Y no, los demonios conocen perfectamente bien quiénes son los que caminan cargados de su presencia, porque ellos pueden discernir eso. Ellos pueden discernir, ellos pueden saber, pueden percibir los que andan bajo su presencia y bajo su cobertura. Amén. Así es de que una pequeña palabra, amén, para las cámaras allá, que eso lo vamos a meter después a YouTube. Amén. Así es de que créanme de que